Vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 1.9, aplicación de la congruencia de triángulos, parte 2. Pero en esta oportunidad voy a explicar los problemas que tienen que ver con el resuelve. Ahora, en el numeral 1 dice así: la empresa A elabora juegos de comedor, como ustedes pueden ver ahí en su pantalla. Y son triangulares. Si observamos la mesa, tiene forma triangular. Si un cliente quiere 6 iguales al de la imagen, a la que tenemos aquí, quiere 6 iguales a la de la imagen. Bueno, en el literal A nos dice cuántas y cuáles medidas debe tomar como mínimo para replicar la mesa y que todas sean iguales. Ahora, para poder contestar esa preguntita, chicos y chicas, hay que tener presente de que, vamos a ver si lo ponemos por aquí, ¿verdad? Hay que tener presente de que las medidas de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. O cuando yo digo el ángulo comprendido entre ellos, es como que si nosotros tomamos este lado con este lado, ¿cuál sería su ángulo comprendido entre ellos? Sería este, ¿verdad? Ahora, este lado con este lado, ¿cuál sería su lado comprendido entre ellos? Sería este. Y este lado con este lado, su lado comprendido entre ellos es este. A eso me refiero. Ahora, o la medida de dos ángulos, si lo queremos ver de otro punto de vista, repito, o la medida de dos ángulos y el lado comprendido entre ellos, o la medida de los tres lados. Ahora, dicho de otra forma, pues cuando decimos, como dice, cuántas y cuáles medidas debe tomar como mínimo para replicar la mesa y que todas sean iguales. Bueno, ya dijimos de que podríamos decir la medida de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos sería el primero. Otro podría ser, bueno, cuando dijimos eso ya lo expliqué, ¿va? Este con este y el ángulo comprendido entre ellos. O la medida de dos ángulos y el lado comprendido entre ellos. Es como que yo dijera este ángulo con este ángulo, entonces sería este lado comprendido entre ellos dos. Si yo tomo este ángulo con este ángulo, me estoy refiriendo a este lado comprendido con estos dos ángulos. Y si yo tomo este lado, me estoy refiriendo a este ángulo con este ángulo. A eso me refiero, ¿verdad? Dicho de otra forma, de que el primer caso yo me estoy refiriendo a ¿qué? Bueno, me estoy refiriendo a cuando dice la medida de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, me refiero al criterio LAL. Al criterio LAL. Y si yo digo, o la medida de dos ángulos y el lado comprendido entre ellos, me refiero al criterio ¿qué? Al criterio, veamos, ALA. Al criterio ALA me refiero. O la medida de los tres lados, que podría ser el criterio LLL. Y de esa forma, pues tendríamos que considerar esto, lo que tenemos aquí, para replicar la mesa
y que todas sean ¿qué? Y que todas sean iguales. Ahora, no hay que perder de vista de que aquí hemos contestado lo que es el literal A. Ahora, y para contestar el literal B, lo vamos a hacer por aquí. ¿Qué dice? Si se quiere que los tres lados de la mesa sean iguales, sencillito, ojo. Si queremos que los tres lados de la mesa sean iguales, ¿cuáles serían la medida de los ángulos? Bueno, cuando dice que los tres lados de la mesa sean iguales, nos estamos refiriendo a un triángulo equilátero. Y no hay que perder de vista de que un triángulo equilátero, así como posee tres lados iguales, también posee tres ángulos iguales. Y eso significa de que si la suma de los tres es 180 grados, entonces a 180 grados lo dividimos entre 3, estaríamos hablando entonces de que cada ángulo debe de medir ¿qué? 60 grados. Por lo tanto, vamos a poner como respuesta de que todos deberán de medir ¿qué? 60 grados. Y de esta forma pues estaríamos explicando lo que es el numeral 1. Continuando con la explicación, vamos a explicar el numeral 2 que dice: para decorar la casa, Ana ha diseñado un adorno para lámpara. Si en su casa tiene 10 lámparas y quiere colocarles adornos iguales a todas, determina, literal A, qué medidas debe tomar como mínimo para que todas le queden iguales. Y literal B, busca los materiales adecuados y elabora un adorno para lámpara como en la figura. Ahora, el literal A lo vamos a contestar de la siguiente manera, ¿verdad? Si venimos nosotros y decimos lo siguiente, no hay que perder de vista de que para decorar la casa, Ana ha diseñado un adorno para lámparas, según lo que tenemos aquí en nuestra pantalla. Si en su casa tiene 10 lámparas y quiere colocarle adornos iguales a todas, determina qué medida debe tomar como mínimo para que todas les queden iguales. Si nosotros observamos, tenemos lo que es ese adorno, hay figuras como triángulo, ¿verdad? Podemos observar ahí nosotros en nuestra pantalla que hay figuras como triángulo. Si nosotros tomamos un triángulo, o podemos decir lo siguiente: para un triángulo se debe considerar cualquiera de los tres casos. Ahora, cuando hablamos cualquiera de los tres casos, me estoy refiriendo a cuál. Bueno, al primero, que sería las medidas de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Le vamos a poner entre paréntesis cuál sería ese caso. Sería el criterio LAL. El criterio LAL. La medida de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Ahí lo tenemos. Ahora, también podríamos considerar otro caso, como por ejemplo que nosotros digamos, o la medida ¿de qué? O la medida de dos ángulos y el lado comprendido entre ellos. Me estoy refiriendo al caso que, veamos, si decimos o la medida de dos ángulos y el lado comprendido entre ellos, me estoy refiriendo al criterio ALA. Dos ángulos y el lado comprendido entre ellos. Ahí lo tenemos. Ese sería el otro caso que nosotros aprendimos con los triángulos, ¿verdad? O también podríamos decir que o la medida de los tres
lados y construir todos iguales. O sea que hay que construirlos todos iguales. Y cuando hablamos de los tres lados, bueno, estaríamos hablando del criterio que lo vamos a poner aquí entre paréntesis, L, L, L. Ahora, te voy a dejar el literal B para que tú buscas los materiales adecuados de acuerdo a cómo tú vas a elaborar un adorno para lámpara como la figura que tenemos en nuestra pantalla. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.